Hola con todos, estamos en la 10ª clase del curso de epistemología de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca. El tema que vamos a cubrir hoy se llama la Escuela de Frankfurt o el Instituto de Investigación Social. En una de las clases previas habíamos hablado de una escuela el Círculo de Viena, que es más o menos la contraria a este instituto o Escuela de Frankfurt. ¿Cómo nace la Escuela de Frankfurt? Nace a través de la idea de que tenemos que enfocarnos en lo que piensa, lo que siente y básicamente el ser humano, entonces serían las humanidades. Aquí tenemos primero las ideas de Karl Marx y de Hegel, que van a ser vistas a través de las ideas de un psicólogo, Freud, que es Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Él se enfocó en entender el inconsciente del ser humano. Esto quiere decir que intentaba entender más profundamente lo que siente y piensa el ser humano. Bien, muy interesante la introducción que haces. Claro, el Círculo de Viena es el positivismo y hoy día nos toca hablar de una escuela que es el punto contrario, que tiene que ver con la hermenéutica, la interpretación de lo que la gente piensa, siente o cree, ¿no es cierto? Entonces, bien dices tú, es el humanismo, ¿no? Es ver al ser humano, digamos, en su aspecto más profundo y, en base a esto, entender y hacer una crítica a la forma de vivir actualmente, que es un modelo capitalista, un modelo inclusive postcapitalista, que tiene una forma de reproducirse distinta a la que podría plantear el marxismo o el pensamiento social. Hay un mecenas que organiza a este grupo de investigadores sociales, que es Felix Weil. Increíblemente, Felix Weil es un argentino, millonario argentino, que va a organizar las relecturas de Hegel, Marx, ¿no es cierto?, por este círculo o este grupo de investigación. A ellos no les gustaba el tema del círculo, ¿no? Más bien era una escuela de investigación social. ¿Qué podemos aportar, Paul, respecto a la Escuela de Frankfurt? Bueno, pues decir, como ya mencionó Melissa, que son el opuesto del Círculo de Viena y los neopositivistas. A estos autores se les llamó neomarxistas, ¿sí? En la medida en que toman a Marx, también a Hegel, y hacen una relectura a partir de Freud para, con estas teorías, pues, analizar la sociedad, intentar ver qué explicación se podía dar a los fenómenos sociales del siglo XX, sobre todo después de las dos guerras mundiales. Ahí es cuando surge con fuerza la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Entonces tienen varios nombres, ¿no? Neomarxistas, Escuela de Frankfurt, teoría crítica, ¿sí? Y bueno, es ese el objetivo. Estaban en el Instituto Max Planck de Ciencias Sociales, como bien me mencionó Melissa. Ahí es donde se reúnen estos autores en un principio. Luego viene pues la época del fascismo, del nazismo en Alemania y pues tienen que migrar, ¿no es cierto?, a otras partes de Europa o a Estados Unidos. En ese sentido, son pensadores justo de la época de Hitler y tienen una fuerte connotación política, ¿sí? No sé si hay algo más para introducirles. Sí, es interesante ver que es una postura política distinta, ¿no? Es una visión distinta del mundo. Interesa hablar acá de Horkheimer y de Teodoro Adorno. ¿Qué nos dices, Paul, de Teodoro Adorno y su libro? Bueno, ya pasando entonces a los personajes, ciertamente quienes fundan digamos así, la fama de la Escuela de Frankfurt es Horkheimer y Adorno, cuando escriben su libro Dialéctica de la Ilustración. En Dialéctica de la Ilustración lo que hacen ellos es un estudio de
¿Cuál era el pensamiento ilustrado? Recordemos las clases anteriores del racionalismo francés, ¿no es cierto?, de la época de la Revolución. Ese era el pensamiento ilustrado, ¿sí? Heredero de Descartes, y que tenían sus máximos exponentes a estos filósofos como Rousseau, Voltaire, Diderot, ¿no es cierto? Todos ellos que hablaban del contrato social y de la democracia, la separación iglesia del Estado, los derechos humanos, libertad, igualdad y fraternidad y esas cosas. Entonces, ¿qué hacen Adorno y Horkheimer en su libro Dialéctica de la Ilustración? Pues lo que hacen es eso, una lectura dialéctica, ahí entra Hegel, como habíamos dicho, de cómo evolucionó el proceso ilustrado, de cómo pasamos de la Revolución Francesa, que aparentemente era una revolución popular, ¿no es cierto?, que estaba movida por las clases bajas, ¿sí?, por la gente del pueblo, y cómo pasamos de eso a terminar en el siglo XX con esas clases que continuaban siendo subordinadas, que seguían siendo marginales, ahora a manos de otros individuos, de otras clases, de otros grupos poderosos. Pasaron de los reyes y los monarcas a los gobernantes, los empresarios, los terratenientes, todo lo que es la burguesía capitalista. Entonces se hace esa lectura, ¿no es cierto? ¿Por qué es dialéctica? Pues en la medida, y ahí viene justamente el término de Adorno, dialéctica negativa, que es un aporte específico de Adorno como evolución de la dialéctica de Hegel, que después fue la dialéctica de Marx. Tenemos la dialéctica negativa de Adorno, porque dice que hay procesos históricos que no nos pueden llevar a más, como siempre pensaba Hegel, ¿no?, que la historia siempre es progresiva y siempre te lleva a mejores cosas, sino que hay procesos históricos que te pueden llevar para atrás, ¿no es cierto?, como este tema de la Revolución Francesa, que al final solo sirvió, y son los primeros en denunciar eso, la Revolución Francesa solo sirvió para que los marginados cambien de dueño, nada más, porque ahí sí, como cuando decían que en las calles de Quito, al otro día del 24 de mayo, ponían último día de despotismo y primer día de lo mismo, porque al final la independencia no significaba nada para las clases marginales. Pues básicamente la Revolución Francesa fue exactamente eso, ¿sí? Las personas que hicieron esa revolución, que murieron y que derrocaron a la monarquía, al final siguieron siendo propiedad de otro grupo social que igual los explotaba, igual los marginaba, y eso ya a inicios del siglo XX pues se lo tenía documentado, y por eso el mismo Marx también pues sacó toda su crítica al capitalismo en el siglo XIX, porque él ya se dio cuenta de eso. Y bueno, lo que hacen Adorno y Horkheimer es un recorrido justamente crítico desde la Ilustración hacia adelante. Eso es muy, muy importante entenderlo como el origen de la Escuela de Frankfurt. Me gusta en la Escuela de Frankfurt a un autor que es Herbert Marcuse. Herbert Marcuse analiza además este modelo republicano, este modelo, vamos a decir, moderno o postmoderno, ¿no es cierto? Y se da cuenta que la democracia es una mentira, en el sentido de que la democracia, en teoría, da el poder al pueblo para que el pueblo vote y el pueblo sabiamente pueda elegir a su gobernante. Sin embargo, Marcuse dice, ¿y quiénes son los que pueden obtener votos? Los que pueden obtener votos son aquellos que tienen dinero, es decir, el que puede hacer campaña. Entonces, en ese sentido, Herbert Marcuse es bastante crítico con la democracia y dice, es un sistema imperfecto, ¿no? O sea, no es tal como nos venden la idea de que hay una democracia perfecta y que cada persona tiene un voto, porque a final de cuentas los votos son comprables en el sentido de que hay un nuevo concepto que es el clientelismo político. Bien, me interesa también mencionar con la Escuela de Frankfurt que increíblemente esta escuela ha llegado inclusive hasta Ecuador. Es decir, la Escuela de Frankfurt ha tenido un primer grupo de filósofos, vamos a decir una primera promoción. Hay una segunda camada, donde está Axel Honneth, por ejemplo, y hay un tercer grupo, que son gente que han estudiado con personas de la Escuela de Frankfurt, como es Bolívar Echeverría, ¿no?, que es un filósofo ecuatoriano,
muy importante y que ha sido un nexo entre la Escuela de Frankfurt y la teoría de la epidemiología crítica de nuestro querido profesor Jaime Breil. Entonces, noten ustedes que desde la Escuela de Frankfurt ha llegado el mensaje hasta nuestros días y aterriza específicamente en la epidemiología crítica, que es hoy por hoy la ciencia que estamos trabajando en nuestra facultad para darle una relectura a la epidemiología que hemos estado trabajando en los últimos años. ¿No? Precisamente con Melissa, con otros estudiantes de la carrera, estamos trabajando sus tesis en epidemiología crítica y nos toca leer a la Escuela de Frankfurt y tener una visión contestataria, antihegemónica, ¿no es cierto? Y de relectura de nuestra sociedad y de nuestra forma de devenir en el sistema de salud. ¿Algo más para cerrar? Sí, ciertamente. Bueno, tendríamos mucho que hablar sobre esta corriente es quizás la más importante en todo lo que son las ciencias humanas y evidentemente las ciencias de la salud. El punto de vista epistemológico de la Escuela de Frankfurt, que nos sirve justamente para lo que acabas de mencionar, es que ellos nos decían que la investigación científica, esa que llevan a cabo los positivistas, esa de las que hablamos en la clase pasada, esa no es gratuita, no se rige simplemente por la curiosidad del científico. Te dice que hay detrás un sinnúmero de condicionamientos políticos y económicos que determinan quién puede investigar, quién puede descubrir cosas y qué cosas quieren que se descubran y qué otras cosas no se descubren o no necesitan ser estudiadas, ¿sí? Esto ataca al fondo de la supuesta objetividad del Círculo de Viena y el neopositivismo, que ellos decían, no, es que la ciencia llevada con nuestra epistemología es objetiva, es imparcial, es exacta y precisa, y vienen ellos y dicen, no. O sea, tú me puedes decir que estás investigando la física de partículas, pero ¿por qué llegó Niels Bohr a tener el chance de investigar las partículas subatómicas? Pues porque había un régimen, un país que estaba interesado en desintegrar el átomo para crear armas de destrucción masiva y así poder ganar la guerra y alcanzar la hegemonía política y económica en el mundo. De lo contrario, ni Bohr, ni Einstein, ni ninguna de estas grandes mentes habrían tenido los recursos ni el apoyo para poder descubrir las cosas que descubrieron. Entonces, eso es muy, muy importante y para esto tenemos un librito cortito, pero bastante complejo, de Habermas, que es de los últimos de la Escuela de Frankfurt, que se llama Ciencia y Técnica como Ideología. El título es bastante claro, ¿no? La ciencia y la técnica como productos de la ideología, porque no son cosas imparciales. Entonces creo que eso es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de ciencias de la salud, porque ¿en qué se invierte el dinero de las políticas públicas, las políticas de salud pública, ¿no es cierto? Se escogen ciertos problemas de salud pública que el gobierno considera importantes y les mete plata a esos, pero no a otros, aunque sigan siendo problemas, aunque sean más acuciantes que los que el gobierno escogió. O lo mismo lo que hacen las farmacéuticas cuando están investigando medicamentos, ¿no es cierto? O sea, escogen según el target de mercado que va a tener venta, qué enfermedades son importantes y según eso se realizan las investigaciones y se descubren las curas y se estudian las enfermedades. Y con todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no es cierto? En el caso de la odontología, pues todo lo que tenga que ver con descubrimientos sobre prótesis, insumos y cosas por el estilo. Entonces, nada de lo que estudiamos en la salud humana, nada de lo que se descubre para mejorar la calidad de la salud de los seres humanos está desligado de unos intereses económicos y políticos de las instituciones que pueden patrocinar esas investigaciones, y ese fue un descubrimiento crucial de la Escuela de Frankfurt que ninguno de nuestros estudiantes debería olvidarse para su carrera científica y su ejercicio profesional futuro. Bien. Hemos llegado a la parte final de esta clase. ¿Hacemos la despedida? Sí. Adelante. Gracias por vernos. Este video fue sobre la Escuela de Frankfurt. Espero que les haya ayudado.